Serú Girán, la historia, ahí estábamos viendo A.T. Leda. De hecho, eso fue encontrado por el Museo del Cine, ¿eh? Son unos tapes de 1978. Bueno, Walter Domínguez escribió Serú Girán, la historia. Walter es músico, es periodista también. De hecho, tocaste en el Lollapalooza, ahí te escuché, te entrevisté también. Y escribiste esto, la historia de Serú Girán. Y de hecho, recién que escuchábamos a A.T. Leda, lo que vos decís es que de cierta manera marca por dónde va a ir la banda, porque empieza con Charlie tocando el piano y después recién se suma David Lebón en las voces. Ahí también lo ves, estaba Moro, Pedro Aznar. Bueno, toda esta banda que para algunos, y según se decía en la época también, eran los Beatles, ¿no? Los Beatles argentinos. ¿Vos coincidís con eso? ¿Cómo lo viste? El mote era porque fue una banda súper popular, creo que fue la banda que se hizo más popular en ese momento, fue la primera en llenar un lugar con 50.000 personas, fue la primera en inaugurar en tocar en el estadio de Obras, fue la primera en tocar en River, o sea, por esas razones y porque además tenía 3 cantantes adelante, que eran Charlie, Pedro y Lebón, y una dupla compositiva, los Lennon y McCartney. Pero me parece que iban por lados distintos. Está bueno como marketing o como cosa periodística decirle los Beatles argentinos. Yo, bromeando, digo que los Beatles eran los Serú Girán ingleses. Claro. ¿Quién me puede decir algo? Bueno, pero de hecho, algo interesante que también hay en el libro es que hay relatos en primera persona. Y hay uno que me llamó mucho la atención de Fabi Cantilo, que ella dice, Charly García es nuestro Lennon directamente. Es que sí, yo creo que Charlie es una referencia cultural de la Argentina, más allá de la música y muchísimo más allá del rock. O sea, Charlie es más que rock y es más que música. Creo que es parte de nuestra cultura que ha sabido retratar momentos de cómo somos los argentinos, en las buenas, en las malas, en las crisis, y siempre con una óptica finísima y buena leche. Bueno, de hecho, y hablando de Fabi Cantilo, en su relato dice que Charly tiene una particularidad que te ve, o sea, te saca la ficha antes de ver, ¿no? Algo que uno por ahí podría pensar, pero como yo no lo traté al menos, ella dice que sí, que es eso, te ve y ya directamente te sacó una radiografía que habla también un poco de su genialidad, además de su genialidad musical. Sí, sí, Charlie es sabio, me parece a mí, y además es un caballero. Es una persona que tiene muy buen trato y que habla muy bien con la gente. Lo que pasa es que si uno le va difícil, el tipo tiene su carácter. Claro. ¿Y qué descubriste de Serú Girán? Digo, vos contás también que fuiste a su primer recital y demás, o sea, una crónica de ese primer show en el año 78, también hay que meter en el contexto, ¿no? Sí, 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 yo era muy chico, ya era rockero, ya iba a recitales. En esa época los chicos podían ir solos a los shows y no era raro y además no era un ambiente complicado. Sí era complicado el entorno y el tema de que había mucha dictadura, mucha policía. ¿Qué descubrí con el libro? En realidad lo que hice fue reafirmar algo que para mí me había olvidado. Yo después, cuando Serú se separa en el 82, yo ya estaba en otra cosa. Estaba escuchando otra música en el 81, qué sé yo. Pero me vinieron un montón de recuerdos de mi adolescencia, me vinieron un montón de recuerdos de mis amigos, de cómo era el país entonces y de lo mucho que Charlie y Lebón y Moro y Aznar nos ayudaron a sobrellevar años tan duros. Y después sí, periodísticamente fui descubriendo perlitas, cosas que no conocía, como la relación entre Charlie y Lebón, que ellos venían tocando juntos desde siempre. Lebón tocó en todos los discos de Sui Generis, tocaba en vivo como guitarrista eléctrico, Charlie toca en el primer disco solista de Lebón. Fui descubriendo cuestiones así divertidas, como que Pedro, una vez que entró en la banda, no iba a los ensayos y lo llamaban para decir, ¿por qué no venís a los ensayos? Y yo decía, porque ya me sé las canciones. Claro. Decía, no tenía la mística del rockero sí, de juntarse. El tipo ya se sabía las canciones, no me hagan perder el tiempo, pero bueno, perlitas así, pero... Y de hecho, hablando de datos interesantes, hay un desglose tema por tema de la discografía en el libro, donde se cuenta brevemente por ahí la historia, qué significa cada tema, desde Seminar, bueno, toda la discografía. ¿Hubo alguno que te llamó más la atención que otro? Lo interesante fue volver a escuchar rigurosamente cada uno de los discos. Y sí, seguía descubriendo cosas, seguía descubriendo capas de teclados, seguía descubriendo voces que por ahí antes, que las escuchabas en esos grabadores, no las encontrabas. Y lo que más me sorprendió es la fineza de la ejecución de Charlie al tocar el piano acústico. Es un tipo que realmente, bueno, no en vano estudió en el conservatorio y no en vano tuvo piano siempre a su alcance. Me sorprendió mucho la fineza de él como pianista. Claro. Hay una parte que me llama también la atención, que uno por ahí se olvida, está fuera de contexto, donde
plena dictadura, escriben Alicia en el País, ¿no? Donde claramente habla de tortuga, amor, hace referencias a la dictadura, a la represión. El asesino te asesina. El asesino el te trabalenguas, asesina. trabalenguas, y es así. Era lo que se vivía. Charlie tenía, y Lebón también, porque también, y hasta Pedro Aznar, que escribió una canción en el segundo disco llamada Paranoia y Soledad, donde decía, ¿cuánto tiempo más de paranoia y soledad? Vivir aquí es hundirse en la represión. Un chico de 19 años escribiendo esas cosas. A mí la impresión que tengo con los años e intentando explicar por qué no eran censurados, Claro. es que los militares subestimaban al rock, subestimaban el poder del rock. Preferían que los chicos fueran a shows de esta música extranjerizante, entre comillas, en vez de estar militando socialmente o militando en algún partido político, ¿no? Entonces, les parecía que no podía pasar nada y en los primeros lugares donde yo escuché se va a acabar la dictadura militar fueron los conciertos de Serú Girán. Claro, sí, era bueno, que vayan ahí, es una especie de circo Sí. y ya. Pero Charlie en un momento, o al menos que recuerdo haberlo leído, dice, se junta con alguien del gobierno de facto y le dice, che, loco, paren con la censura, ¿no? Directamente se lo dice. Sí, eso deriva en una canción que es Encuentro con el Diablo. Hay versiones encontradas. Ok, Ellos mismos se contradicen. Primero se decía que había ido a hablar con Viola, que fue el dictador que sucedió a Videla. Después con un empleado de Viola que se dedicaba a los medios y que ellos le protestaron. Pero ya en los 90 Lebón dijo, no, eso no sucedió nunca. Es una canción inspirada por nosotros, Encuentro con el Diablo. Así que nunca sabremos. O sea, ellos mismos dan dos versiones de la historia. ¿Y te juntaste con los Serú Girán? No, al momento de escribir el libro, ya estaba Moro muerto, obviamente, y Charlie estaba atravesando estaba mal físicamente, había pasado el problema de la cadera, tenía un problema en la mandíbula, se había golpeado, no podía hablar. Y me parecía que 2 de las 4 voces, o sea, hablar con Pedro y hablar con David, no iban a completar el relato del modo que a mí me hubiera gustado, entonces arbitrariamente decidí que ellos no estuvieran, y por eso armo el retrato coral con gente de su entorno, como Héctor Stark, el guitarrista de Aquelarre, pero que fue el sonidista de Serú desde el primer show, Willy Turri, que estuvo a un pasito de ser el batero de ellos, y Charlie se queda con Moro, o Daniel Greenbank, que fue el manager desde el primer Obras, y después músicos que generacionalmente, el primer concierto que ven es el de Serú, como el Zorrito Quintero, que el primer show que vio fue Serú en Obras, y después le termina pasando los yates de Peperina a Charlie, él. Claro. O Palo Pandolfo, que lo primero que ve es Serú en Obras, o Iván Noble, que ya escuchaba su Jenny, pero cuando le pasan Serú le quema el bocho. Esa es una de las patas del libro. La otra es, obviamente, la del periodista y la cosa rigurosa de los datos duros. Otra es la del músico, que me metí canción por canción, tema por tema y disco por disco. Pero a mí la que más me interesó que es la del fan, porque yo fui al primer concierto, a cada una de las presentaciones de los discos, a la despedida, y al único que no pude entrar, que fue el de la Rural, ese tan multitudinario, es como si hubiera estado, porque llegué a las 4 de la tarde y me fui a las 2 de la mañana cuando terminó, tratando de colarme, hablando con todo el mundo, Y cantando no con los pasó, fans. sí, Y sí. es como si hubiera estado Claro, adentro, claro. y es el único que no entré. Bueno, ¿y fuiste al reencuentro que se hizo en River? Sí, fui a los dos. ¿Fuiste a los dos? Fui a los De dos. hecho, a partir de eso, Andrea del Boca hace una película, Peperina, que las imágenes son desopilantes, al menos. Le pide autorización a la banda, están las imágenes de ese show porque están en la película. Claro. Las tenemos por ahí, de hecho, para ver, al menos eso tenía entendido. ¿Se sabe algo de eso? Mira, ahí está Andrea del Boca, mira. Que hace de Prefiero Peperina. no verla. Que hace de Peperina, esta fan cordobesa. Tuvo que ver con el arreglo global. Los Serú, cuando les ofrecen tocar en River, ellos dicen, ok, era mucha plata para cada uno, pero además tienen una condición artística. No vamos a volver por la plata ni vamos a hacer un concierto de regreso. Vamos a sacar un disco de canciones inéditas antes. Y hacen Serú 92, donde está Un Mundo Agradable, Hundiendo el Titanic. Hacen un disco en serio de canciones inéditas como para tener un material que defender. Y la película está dentro de ese arreglo con los productores. Pero yo ahí en el libro me ocupo de decirlo, no la considero parte del legado de Serú Girán, es un bodreazo que no tiene nada que ver con la historia, ni siquiera con la historia de Peperina. Debe ser lo peor de Raúl de la Torre, Dios lo tenga en la gloria, pero no la considero parte del legado de Serú Girán. Lo destacado es tener las imágenes del recital a color. Exactamente, ¿no? Digo, nada exactamente. más. Que se van mechando con las actuaciones ahí de Del Boca, esta supuesta fan
Peperina, que tiene su propia canción, ahí la estamos viendo a Andrea del Boca. Pero después de Serú Girán, digo, que se separa, no estuvieron mucho tiempo, no tuvieron un gran tiempo juntos. No, fueron 4 años, Claro. a un disco por año. Que era lo que se estilaba en ese momento. Sí, exactamente. Hacen el primer disco, no les va bien, entonces para el segundo ya empiezan, arrancaron en obras, el segundo disco lo presentan en un auditorio de 300 personas. Mirá. Pero la empiezan a remar y a tocar y a tocar. Era separarse o pelearla. La pelearon y terminaron lo que terminaron. Claro, hasta que Pedro Aznar decide irse, ¿no?, a estudiar y ahí deciden separarse. Sí, otro gesto de generosidad. En el momento más popular de la banda eran amigos y Pedro dice, me quiero estudiar a Berkeley, tengo una oferta de Pat Metheny para irse de percusionista. Después terminó tocando todo con Pat Metheny, guitarra, bajo, cantando, todo bien. Y la banda dice, ok, te armamos una despedida, pero no te reemplazamos. Porque reemplazarte a vos, con cómo cantás, con cómo tocas el bajo, con cómo tocas los teclados, porque él tocaba mucho teclado en vivo para armar todo el tuco que se armaba alrededor de Serú Girán. Así que nada, se le dieron la mano, hicieron el show de despedida de Pedro y ya no existió más Serú. Mirá, Y tremendo. sin embargo, ellos se siguieron viendo. Es decir, Claro. Lebón tocó en parte de la región con Charlie, Charlie produce el debut de Moro Satragni, Aznar y Pedro hacían dúo. Y Sí, hay Greenbank seguía siendo medio el manager, sí, productor de cada uno. De cada uno. Sí. Ellos seguían como unidos. Y hay unas grabaciones que si uno va a YouTube la va a encontrar fácilmente. En la época están separados, poner 86 y 87, en un estudio de grabación que se llamaba La Escuelita de Lebón, le decían, pero se llamaba, porque Lebón la padrinaba, donde se juntan a tocar un par de noches, una noche, y hacen 4 o 5 temas de Serú. Pero después hacen Beatles, Stones, Prince, y nada, se nota que los tipos disfrutaban tocando juntos. Claro, la pasaban bien. Sí, de hecho después en la carrera solista, bueno, Charlie se destacó mucho más que Lebón, que estuvo ahí medio que iba a venir. Lebón también sacaba un disco por año, pero sí. Aznar, Moro, por ahí fue el que peor la pasó. Claro. Era un poco más grande también. Eso lo dice el mismo Greenbank en el sí. libro. Al que más le dolió la separación fue. Claro. Y ahora, ¿en qué momento de la carrera de Charlie pones a Serú Girán? Digo, ¿es una versión como más evolucionada musicalmente de Sui Generis? ¿O cómo lo identificás vos? Musicalmente seguro, es una continuidad natural de La Máquina de Hacer Pájaros. Lo que me parece que acá es que encontró, eran todos virtuosos y eran todas personalidades muy fuertes. Y acá Charlie, si bien era el líder, tenía que compartir decisiones y tenía que compartir composiciones y lo hacía de buen gusto. Aquellos Seminares la canta Lebón, es un himno y todo el mundo piensa que es de Lebón. Es una canción que es de Charlie, letra y música, pero le quedaba mejor a la voz de Lebón. Dijo, esta la cantás vos. Claro. O sea, eso es un criterio de banda. Después lo que sucede es que Charlie hace una obra como solista monumental que por ahí tapa un poco lo que estaba atrás. Claro. Bueno, Walter Domínguez es el autor de la historia de Serú Girán, que pueden, si no, o sea, por ahí se siente identificado con su adolescencia, y si no, es saber un poco más de esta banda fundacional del rock argentino. Walter, además es músico, vas a tocar el domingo en la Usina del Arte. Este domingo toco a las 8 de la noche en la Usina del Arte, gratis, como la previa, teloneando a Miguel Cantilo, Ahí otro está. prócer del rock. Ahí está, muy bien. Entonces, lo pueden ir a ver a la Usina del Arte este domingo, o te leen también en Clarín, en Spot y en demás. Gracias por haber venido, Walter. No, a vos, muchísimas gracias, Jason.